Almohadilla, almohadilla, drama turco explosivo. Kerem y Hande, la verdad tras la gala, bomba. Colisión. Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal, su refugio seguro para todo lo relacionado con las series turcas, las intrigas palaciegas de Estambul y por supuesto, el chismerío que nos encanta. Espero que estén teniendo un día espectacular, irradiando energía positiva y listos para sumergirse en un mar de drama televisivo. Hoy, como ya anticipamos, vamos a desentrañar un enigma que ha estado carcomiendo las redes sociales y las conversaciones de café en Turquía: la palpable tensión, el aura helada, el silencio ensordecedor que, según los informes, se respiró entre Kerem Bürsin y Hande Erçel durante una reciente gala benéfica. Un evento que, señoras y señores, ha detonado una auténtica bomba de rumores y especulaciones en el ya de por sí explosivo mundo del espectáculo turco. ¿Fue real la supuesta exigencia de disculpas que Hande le habría hecho a Kerem? ¿Qué demonios ocurrió realmente entre estas dos megaestrellas, otrora la pareja dorada de Turquía? ¿Existe la posibilidad de una reconciliación o estamos presenciando el principio del fin de cualquier relación, incluso la más cordial, entre ellos? Vamos a diseccionarlo todo, a desmenuzar cada mirada, cada gesto, cada palabra susurrada al oído. Pero antes de que nos hundamos hasta el cuello en este pantano de chismes deliciosos, necesito recordarles que se suscriban. Sí, lo sé, suena repetitivo, pero piénsenlo como un acto de amor. Denle a ese botón rojo con la furia de una fan viendo un final de temporada con cliffhanger y activen la campanita para recibir notificaciones instantáneas cada vez que suba un nuevo vídeo. No se pierdan ni un solo detalle jugoso sobre sus series turcas favoritas, las primicias que nadie más tiene, los análisis exhaustivos que los dejarán boquiabiertos y, por supuesto, las dosis diarias de drama que alimentan nuestra alma cotilla. Suscribirse es gratis y me ayuda a continuar creando contenido para ustedes, la mejor comunidad de fans de las series turcas en todo el Internet. Gracias, los amo. Ahora, sin más dilación, iluminemos la escena del crimen, la gala benéfica en cuestión. Un evento de alto perfil, repleto de la crema innata de la sociedad turca, desde magnates de la industria hasta diseñadores de renombre, pasando, por supuesto, por una constelación de estrellas del cine y la televisión. Y entre todas esas luminarias destacaban, inevitablemente, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Dos nombres que resuenan con fuerza no solo en Turquía, sino en todo el mundo, gracias a su participación en la exitosísima serie Senkalkam, un fenómeno televisivo que conquistó corazones a lo largo y ancho del planeta. Como bien recuerdan, la química entre ellos en la pantalla era innegable, tan ardiente que parecía capaz de incendiar el estudio. Y esa química, por suerte para los fans, trascendió la pantalla, transformándolos en una de las parejas más queridas, seguidas y fotografiadas del mundo del espectáculo. Sus viajes, sus miradas cómplices, sus publicaciones en redes sociales, todo era objeto de adoración y obsesión por parte de sus legiones de fans. Pero como suele ocurrir en estas historias que parecen sacadas de un cuento de hadas, el hechizo se rompió y la relación llegó a su fin, dejando tras de sí un reguero de corazones rotos y un vacío difícil de llenar. Desde entonces, cada aparición pública, cada evento en el que coinciden Kerem y Hande es analizado con lupa, con la precisión de un cirujano. Cada mirada fugaz, cada gesto sutil, cada interacción es diseccionada al detalle por los fans más acérrimos y la prensa rosa más voraz. Y la gala que nos ocupa no fue la excepción. Según informan varios medios de comunicación turcos, conocidos por su acceso privilegiado a los entresijos del mundo del espectáculo, la atmósfera de la noche fue, digamos, glacial. Al parecer, hubo un incidente, una conversación tensa, un cruce de palabras, o quizás, precisamente, la falta de ellas, que dejó a Hande visiblemente perturbada, incluso molesta. Algunos testimonios recogidos por periodistas que se encontraban en el lugar, afirman incluso que Hande, en un momento de furia o decepción, le exigió una disculpa formal a Kerem. Una bomba de proporciones sísmicas. Una revelación que incendió las redes sociales y generó una ola de debates apasionados. Pero, ¿qué hay de cierto en todo este torbellino de rumores? ¿Dónde está la verdad en este mar de especulaciones? La respuesta, lamentablemente, no es tan sencilla. La realidad es que no existe una confirmación oficial de ninguna de las partes. Ni Kerem Bürsin ni Hande Erçel han emitido comunicados, declaraciones públicas o incluso un simple tuit para desmentir o confirmar los rumores. Han optado por el silencio, una estrategia que en el mundo del espectáculo puede interpretarse de muchas maneras.
Sin embargo, la falta de una negación rotunda, sumada a la evidencia visual de la incomodidad en ciertos momentos de la noche, ha alimentado aún más las especulaciones y ha convencido a muchos de que algo, efectivamente, sucedió entre ellos. La pregunta del millón es, por supuesto, ¿qué? Para comprender mejor la intrincada dinámica entre Kerem y Hande, para intentar desentrañar el misterio de la supuesta exigencia de disculpas y para entender por qué este incidente ha generado tanta expectación, creo que es necesario retroceder un poco en el tiempo y analizar con mayor profundidad su relación y el impacto que tuvo la serie Senkalkapm en sus vidas. Senkalkapm, un cuento de hadas moderno esta serie de comedia romántica, con sus toques de drama y sus momentos de puro deleite, fue un auténtico fenómeno global. Rompió récords de audiencia, se tradujo a decenas de idiomas y catapultó a Kerem Bürsin y Hande Erçel al estrellato internacional. Kerem interpretaba a Serkan Bolat, un arquitecto de renombre, un hombre de negocios implacable y adicto al trabajo, con una personalidad aparentemente fría y distante, casi robótica. Hande, por su parte, encarnaba a Eda YLDZ, una joven florista con un espíritu libre y soñador, rebosante de vitalidad y optimismo, con una sonrisa capaz de iluminar la habitación más oscura. Sus caminos se cruzan de manera inesperada, en circunstancias poco convencionales, y a pesar de sus marcadas diferencias, surge una atracción irresistible entre ellos. Una atracción que desafía la lógica, que se alimenta de la tensión y que, inevitablemente, los arrastra a una vorágine de emociones. La serie, que se extendió a lo largo de 2 temporadas, narró la apasionante historia de amor de Serkan y Eda, una relación marcada por obstáculos, malentendidos, reconciliaciones épicas y, por supuesto, muchísimo romance. Uno de los principales atractivos de Senkalkapm, y lo que la diferenció de otras comedias románticas, fue la química explosiva, la conexión visceral que existía entre Kerem y Hande. Su interacción en la pantalla era palpable, electrizante, y muchos fans se enamoraron perdidamente de la pareja, tanto de sus personajes como de ellos mismos. La relación entre Kerem y Hande, como era de esperar, no tardó en hacerse pública, desatando la euforia entre sus legiones de fans. Su sueño se había hecho realidad, Serkan y Eda estaban juntos en la vida real. Durante el tiempo que duró su romance, Kerem y Hande se mostraron abiertamente enamorados, compartiendo numerosos momentos juntos en sus redes sociales. Viajaron por el mundo, celebraron cumpleaños y aniversarios con fastuosas fiestas, se apoyaron mutuamente en sus proyectos profesionales y se convirtieron en la pareja más envidiada de Turquía. Pero, como ya sabemos, los cuentos de hadas no siempre tienen un final feliz. A principios de 2022, se anunció la ruptura entre Kerem y Hande. La noticia sacudió los cimientos de la comunidad de fans y generó una ola de tristeza y desilusión. No se revelaron detalles específicos sobre los motivos que llevaron a la separación, pero se especuló que las apretadas agendas de ambos, las presiones de la fama y las expectativas del público pudieron haber influido en la decisión. Desde entonces, Kerem y Hande han mantenido una relación cordial, pero distante. Han coincidido en algunos eventos públicos, pero han evitado interactuar demasiado entre ellos, manteniendo una distancia prudencial. Y es precisamente esta distancia, esta frialdad calculada, lo que hace que cada encuentro entre ellos sea tan analizado, comentado y dramatizado por los medios y los fans. Volviendo al epicentro de nuestro drama, la gala benéfica, la supuesta exigencia de disculpas por parte de Hande a Kerem podría estar relacionada con una infinidad de factores. Podría ser algo puntual, algo que ocurrió durante la noche, un comentario desafortunado, una actitud que no le gustó a Hande. O podría ser algo más profundo, algo que viene de atrás, una herida que no ha cicatrizado, un asunto pendiente de resolver tras su ruptura. Algunos rumores, alimentados por fuentes cercanas a la pareja, apuntan a que Hande no estuvo del todo contenta con la forma en que Kerem manejó la situación mediática tras la ruptura, sintiendo que no la protegió lo suficiente del escrutinio público. Otros, más osados, sugieren que existió un desacuerdo sobre proyectos profesionales, una diferencia de opiniones que generó fricción y resentimiento. La verdad, como suele ocurrir en estos casos, solo la conocen ellos dos. Sin embargo, independientemente de las razones subyacentes detrás de la supuesta exigencia de disculpas, lo cierto es que este incidente ha reavivado el interés en la relación entre Kerem y Hande, dividiendo a los fans en 2 bandos opuestos. Unos, los más optimistas y románticos, sueñan con una reconciliación, imaginando un futuro en el que Serkan y Eda vuelvan a estar juntos, tanto en la pantalla como en la vida real. Otros, más realistas y pragmáticos, creen que es mejor que cada uno siga su propio camino,
que cierren ese capítulo de sus vidas y que se enfoquen en sus carreras individuales. Ahora me gustaría hacer una pausa para hablarles de otra serie turca que, aunque no está directamente relacionada con Kerem y Hande, sí comparte ciertos paralelismos temáticos con Senkalkam, y que también ha generado un gran revuelo en el mundo del entretenimiento. **Askman Intikam, el dulce sabor de la venganza *** esta serie, cuyo título en español podría traducirse como Amor, Lógica, Venganza, es una adaptación de la exitosa serie coreana Kanin Single Lady. La trama central gira en torno a Ezra y Ozan, una pareja que contrae matrimonio en la flor de la juventud, pero que termina divorciándose debido a las dificultades económicas y las ambiciones profesionales desmedidas de Ozan. Años después, Ozan se convierte en un exitoso y multimillonario empresario tecnológico, mientras que Ezra se ve obligada a aceptar un empleo poco satisfactorio y rutinario. Cuando Ezra se entera del meteórico ascenso de Ozan, decide buscar trabajo en su empresa, impulsada por un deseo irrefrenable de vengarse por el dolor y la humillación que le causó en el pasado. Askman Intikam es una comedia romántica con toques de drama, repleta de enredos hilarantes, situaciones incómodas y, por supuesto, muchísimo romance. La serie explora temas universales como el amor, el matrimonio, el divorcio, la venganza y las segundas oportunidades. Lo que resulta especialmente interesante de esta serie, y lo que la conecta de alguna manera con Senkalkam, es cómo explora la dinámica compleja y a menudo contradictoria de una pareja que ya ha tenido una historia juntos, que ha compartido momentos íntimos y que ahora se reencuentra en circunstancias completamente diferentes. La tensión sexual entre los protagonistas es palpable, la química es innegable y la posibilidad de una reconciliación flota en el aire como una promesa tentadora. Además, al igual que en Senkalkam, Askman Intikam presenta personajes con personalidades diametralmente opuestas que, a pesar de sus diferencias irreconciliables, se sienten irresistiblemente atraídos el uno por el otro. Esta fórmula, que ha sido utilizada en innumerables comedias románticas a lo largo de la historia del cine y la televisión, sigue siendo efectiva y atractiva para el público, demostrando que los opuestos, a veces, se atraen de forma inevitable. Ahora, volviendo al meollo de la cuestión, al tema central de nuestro vídeo, a la supuesta exigencia de disculpas de Hande a Kerem, me gustaría hacer un llamado a la calma, a la prudencia y al sentido común. Es fundamental recordar que todo lo que hemos discutido hasta ahora se basa en rumores, especulaciones y reportes de los medios de comunicación. No tenemos certeza absoluta de lo que realmente ocurrió entre ellos. No podemos estar en sus cabezas, no podemos sentir sus emociones, no podemos conocer la verdad completa. Además, creo que es crucial respetar la privacidad de Kerem y Hande. Son figuras públicas, sí, pero también son seres humanos con derecho a su intimidad. No debemos juzgarlos, presionarlos o exigirles que revelen detalles personales sobre su relación. En lugar de centrarnos en el drama, el chisme y la especulación, creo que deberíamos enfocarnos en celebrar el talento y la trayectoria profesional de Kerem y Hande como actores. Ambos son profesionales dedicados y talentosos que han contribuido significativamente a la popularidad de las series turcas en todo el mundo. Y hablando de talento, me gustaría mencionar brevemente otra serie turca que ha cautivado a la audiencia internacional por su calidad, originalidad y narrativa innovadora. ***Yark, en busca de la verdad esta serie, que podría traducirse como juicio o veredicto, es un drama judicial que narra la compleja historia de Ilgaz y Ceylin, un fiscal y una abogada con visiones opuestas del sistema judicial que se ven obligados a trabajar juntos para resolver un intrincado caso de asesinato. Ilgaz es un hombre honesto y recto, un defensor de la justicia y el cumplimiento de la ley. Ceylin, por su parte, es una abogada impulsiva, apasionada y dispuesta a cruzar los límites éticos para defender a sus clientes. Yark es una serie intensa, emocionante y adictiva, repleta de giros inesperados, personajes complejos y dilemas morales. La serie aborda temas profundos como la justicia, la corrupción, la familia, el amor, la venganza y la búsqueda de la verdad. Lo que hace que Yark sea tan especial es su guión inteligente, su ritmo trepidante y su capacidad para mantener al espectador enganchado de principio a fin. Cada episodio te deja con la boca abierta y te obliga a reflexionar sobre la naturaleza de la justicia y la fragilidad de la verdad. Además, las actuaciones de los protagonistas, Kaan Urgankolu y Pınar Deniz, son sencillamente magistrales. Ambos actores dan vida a personajes complejos y creíbles, con los que es fácil conectar a nivel emocional. Yark ha sido elogiada unánimemente por la crítica y ha ganado numerosos premios,
consolidándose como una de las mejores series turcas de los últimos años. Para concluir, y volviendo una vez más al culebrón Keremande, recordemos que el mundo del espectáculo está lleno de luces y sombras, de verdades a medias y de mentiras piadosas. Es fundamental no creer todo lo que leemos y escuchamos y mantener una actitud crítica ante la información que recibimos. En este vídeo, hemos explorado el misterio detrás de la supuesta exigencia de disculpas de Hande a Kerem tras la gala, hemos recordado la exitosa serie, Senkalkapm, y la relación entre los protagonistas. Y hemos hablado de otras series turcas que también han generado mucho interés en el público. Espero que hayan disfrutado de este análisis, y que hayan aprendido algo nuevo sobre el fascinante mundo de las series turcas. Gracias por ver el vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado, y que les haya resultado entretenido. Ahora quiero pedirles que me dejen sus comentarios abajo. ¿Qué opinan de todo este drama entre Kerem y Hande? ¿Creen que hubo realmente una exigencia de disculpas? ¿Cuál es su serie turca favorita? Me encantaría saber sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayudaría muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.